Hay una novela de ciencia ficción donde alguien viaja en el tiempo y viaja ya en la prehistoria, al principio, ¿no? Y la recomendación que tenía era simplemente caminar por una pasarela y no tocar y no alterar y no romper absolutamente nada, que se limite a caminar por esa pasarela. Esta persona que estaba caminando por la pasarela, en determinado momento vino un mosquito que le estaba picando. ¿Qué hizo la persona? Mató al mosquito. Cuando vuelve del viaje al pasado, se encuentra con que todos nosotros teníamos la piel de color azul. Éramos todos pitufos. Y lo que quería explicar es que esa alteración tan mínima de haber matado un mosquito provocó una reacción en cadena a lo largo de esa cadena alimentaria, etcétera, 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 de una combinación de factores que nos hizo esto. Esto es porque ustedes tienen que entender a partir de ahora que cuando van a ir a trabajar en cualquier oficina, se van a dar cuenta que una cosa es la teoría, los que ya están trabajando saben a lo que yo me refiero, pero los que van a ir a trabajar por primera vez se van a dar cuenta que una cosa es la teoría y todo lo que nosotros damos, y otra cosa es la realidad. Y esa realidad puede ser tan buena o tan mala que les puede hacer o sentirse satisfechos o insatisfechos. ¿Por qué? Y porque de golpe, por ejemplo, el trabajo de Federico y depende de todo lo que tendría que haber hecho Jerónimo. Jerónimo no cumplió. ¿Por qué no cumplió Jerónimo? Por A o por B. O porque estuvo enfermo, o porque llegó tarde, o porque no arrancó la computadora, o por esto o por lo otro. Entonces ya Federico no pudo terminar su trabajo a tiempo, lo cual impidió que Martín pueda avanzar y por lo tanto Franco tampoco en otro sector y Sofía, y así cuando se dieron cuenta, llegamos al final del día y en vez de haber producido 10.000 unidades, produjimos 8.000 o 7.000. Y esos son los tipos de mediciones que se hacen en las organizaciones que están bien organizadas. Se mide así. Existe lo que se llama el tablero de comando. Creo que hablamos algo del tablero de comando cuando dimos la unidad de control el año pasado. Y el tablero de comando es para ir detectando dónde se producen los desvíos. ¿Y saben lo que son los desvíos? Son inconsistencias dentro del sistema. Entonces, ¿comprendieron ustedes que la organización es un sistema abierto y no cerrado? ¿Por qué? Porque interactúa con el entorno, a diferencia de un televisor o una radio. Que cuando construimos el sistema, cuando diseñamos el sistema, sí o sí tiene que ser el enfoque integrador. Y después vamos parte por parte en la construcción en sí, pero el diseño siempre es el enfoque integrador. Entonces, dentro de ese esquema, ¿cuál es el enfoque integrador para el sistema organización o el sistema empresa? ¿Cuál es? Y es simple, el enfoque integrador son las áreas funcionales. Y esas áreas funcionales, o sea, nosotros, el enfoque integrador, para que ustedes se den una idea, es lo que nosotros llamamos el organigrama. El organigrama es el mejor ejemplo del enfoque integrador de una organización. ¿Por qué? Porque miramos ahora sí el organigrama y ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay un órgano, un nivel volitivo,
y que ese nivel volitivo que viene de voluntad es el que dice qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que quieren que se haga. Y que ese nivel volitivo muchas veces ni siquiera a veces tiene idea de cómo se hacen las cosas. La mayoría de las veces sí, los que escucharon mi exposición el sábado antepasado, como es en la asociación del TUAC, vieron que yo decía que si alguno de ustedes querían emprender algo, lo que tenían que hacer era conocer realmente el oficio sobre el cual ustedes iban a trabajar. Si antes de seguir, una sola pregunta. ¿Hay alguno de primer año en el aula virtual? ¿Son todos de segundo? Está perfecto. Bueno, ahora sí. Porque si hay alguno de primero, está perdiendo tiempo. ¿Ah? Pero se supone que hoy tienen otra materia y tendrían que estar allá. Bien, entonces en esa exposición, ¿yo qué dije? Si no conoces el emprendimiento, o sea, si vos decís, bueno, yo me voy a dedicar a vender empanadas, si no sabés hacer empanadas, las posibilidades de que te vaya bien son escasas, prácticamente nulas. Aún así, hay muchas organizaciones donde los dueños no tienen idea de cómo se hace. Las excepciones, ¿quiénes son? De las grandes organizaciones. Y sin ninguna duda, el de Facebook, sin ninguna duda, Steve Jobs, Bill Gates, son tipos, pero fíjense que esos tipos, ellos comenzaron con su propio proyecto, que en realidad era un mini emprendimiento. Ellos trabajaban prácticamente solos y después se asociaron con otro. Y cuando se lanzaron eran 4 o 5. Y cuando vendieron su idea de negocio y empezaron a plantear y qué sé yo, ahí recién empezaron a tomar personal. Pero en el arranque eran 2 o 3. Vean la película de Steve Jobs, ya les dije ya en su momento que esa película es inspiradora en cómo un emprendedor hace lo que tiene que hacer. O sea, a ver, y ahí es donde siempre digo, primer punto, no todos van a ser Steve Jobs, porque el tipo le encontró en su momento el agujero al mate. Y segundo, el tipo se volvió tan obsesivo con lo que él hacía que dejó de vivir la vida, o sea, perdió otras cosas y se murió relativamente joven. Y sí, tiene por ahí el mérito que es mencionado en todas las cátedras de negocio, es mencionado y considerado como una persona exitosa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el éxito para cada uno de nosotros? Y ahí nos volvemos otra vez al año pasado donde hablábamos, ¿se acuerda? De motivación, de Maslow. Y ese reconocimiento, que era el cuarto nivel, sí, de golpe soy reconocido. Y llegábamos al quinto y donde digo, bueno, yo me siento autorrealizado. ¿En qué? No, y en mi trabajo soy el mejor. Ajá. ¿Sí, tu familia? Y bueno, no, la verdad que ahí no me queda tiempo. Che, cuando le terminaste de preguntar, el tipo entró en un estado de depresión porque se dio cuenta que en definitiva le enfocó todo a una sola cuestión. Recién estaba mirando, esta noche va a dar un documental sobre los últimos tiempos de Maradona. Y ese para mí es un poco lo que yo siempre digo de la persona que primero se saltó los niveles de Maslow, o sea, pasó de las necesidades básicas, en muy poco tiempo pasó a estar en la cúspide, en ser el mejor, en sentirse totalmente autorrealizado como jugador de fútbol. Y el resto, porque ahora, por ejemplo, nos enteramos de que él ya a los 25 años ya se drogaba, que esto, que lo otro. Le digo a mi señora, la miércoles, fíjate cómo murió, solo, triste, abandonado.
Porque después sí hubo una serie de manifestaciones populares donde todos fueron, le despidieron, esto, lo otro, pero ya no sirve. Primero porque no tiene ya ningún gollete, muchas veces el homenaje en vida es lo que vale. Y hay que ver en qué te homenajean y quiénes te homenajean. Ese es un elemento. Entonces volvamos otra vez al famoso organigrama. El nivel volitivo, a mí me ha tocado estar en una reunión donde había un gerente general, estábamos así conversando y él me dice, era un CEO, ¿no? De un grupo económico importante. Y el CEO este me decía, ¿por qué? Porque el que generó todo el negocio era un tipo que sabía mucho sobre una cosa. Y eso le permitió crecer y a medida que iba creciendo, iba incorporando, primero fue incorporando cosas del mismo rubro, hasta que después empezó a incorporar cosas de otros rubros. ¿Por qué? Porque cuando a uno le va bien, siempre viene alguien que tiene un negocio que puede ser fantástico. Por supuesto que muchos de esos negocios muchas veces es un verso grande de acá a la China. Pero va incorporando otros negocios hasta que se hizo un conglomerado de mucho poder. Entonces tiene petróleo, alimentación, o sea, tan distintos sectores. Obvio que no conoce ya el proceso productivo, ya ni le importa. Entonces esa persona cuando viene al inicio del año, lo único que hace es mira el balance anterior, los estados, como esas empresas cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen que cerrar balances cada 3 meses, un balance oficial, y en forma mensual tienen que mandar un informe a la bolsa de cómo va yendo. Y eso hace que las acciones de las empresas suban o bajen. ¿Por qué? Porque de golpe en un informe de un balance yo agarré y dije que produje 500.000 unidades menos de esta unidad. ¿Por qué? Porque me faltó materia prima. ¿Por qué? Porque tal cosa. Y eso significa una improvisación. ¿Cómo va a reaccionar el mercado? Entonces este dueño se limitaba simplemente a decir, bueno, yo lo único que les quiero decir es, de acuerdo a esto, el año pasado, el cierre de ejercicio dice que gané 500 millones, este año quiero 700 millones. ¿Cómo lo hacen? Después preséntenme su programa. Y se iba. Y ese es el nivel volitivo. Ese era el dueño. Entonces después sí viene, después de ese raviol vienen el raviol de donde está el gerente general o CEO, el gerente de todos los gerentes. ¿Ah? Pero vamos a poner que este nada más que es un gerente general, porque el CEO generalmente es el gerente de un grupo económico, donde debajo del CEO está el gerente de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa, de esta empresa. O sea, el gerente general es el gerente de los gerentes generales de las distintas empresas del grupo, o de los gerentes operativos de las distintas empresas del grupo. Hay que ver cómo se maneja. Hay distintas formas de manejar un grupo económico. Yo puedo tener una administración centralizada para 5 empresas o puedo tener una administración en cada empresa, autónoma. Y si no, las administraciones en cada empresa se limitan simplemente a cargar los movimientos operativos porque el cierre central y la estructura final del balance y todo se cierra en forma centralizada. Y así funciona, por ejemplo, los conglomerados económicos. Entonces esto se limitaba, el gerente de los gerentes, el CEO, agarraba y llamaba a cada uno de los gerentes de cada una de las unidades de negocio y le decía, bueno, a ver vos cómo fuiste, cuál fue tu performance, cuál es tu posibilidad, andá y armame. Para eso nosotros hemos aprendido el año pasado, recuerdan, presupuesto, aunque sea por arriba,
Pero el presupuesto es lo que nos muestra en números qué es lo que vamos a producir, cómo vamos a producir, en qué vamos a gastar y en definitiva, después eso es el comparativo del día a día, de semana a semana, de mes a mes, y ahí llegamos a fin de año sabiendo qué es lo que ocurrió. Nosotros vamos a en este segundo año donde hablamos de estrategia. ¿Qué significa eso? Que para poder cumplir ese presupuesto, nosotros tenemos que elaborar distintos planes de acción, donde hay un plan de acción principal y X cantidad de planes de acciones alternativos. ¿Eso qué significa? El famoso plan A y el plan B. El plan A si se dieran estas circunstancias, el plan B si se dieran estas circunstancias. Y dentro del plan A, a su vez, vamos viendo cuáles son, porque nunca en una organización lo que uno presupuesta es una línea recta que te asegura llegar de acuerdo a lo que vos pusiste. ¿Por qué? Por lo que yo decía el año anterior. Estamos trabajando con futuro y el futuro es totalmente impredecible. Lo que hacemos es, conociendo la estrategia y sabiendo administración, estamos tratando de darle mayor certeza a ese futuro desconocido. O sea, estamos tratando de dar el menor grado de improbabilidad, ¿sí? El mayor grado de certeza. Y así funciona. Y ese es el nivel volitivo. Y el nivel ejecutivo, gerencial, entonces el gerente gerencial después agarra, junta todo, evalúa, analiza, les llama a cada uno de ustedes. Por ejemplo, los que rinden libros, los que pretendieron rendir libre conmigo, INTAP. El plan de negocio es algo relativamente simple, pero les hace pensar. Pero muchos de los que vienen a rendir libre, por ejemplo, bueno, ¿cuál es tu plan de negocio? Yo voy a hacer esto. Ajá, bueno, ¿y cómo es el proceso productivo? Y ya ahí ya empiezan a taquear. Y te dicen, no, lo que pasa, profesor, es que nosotros nunca hicimos esto. Y bueno, pero ¿investigaste cómo se hace? No hay información en Google, no hay información en YouTube, no hay realmente nada. Uno de los programas que me encanta, por ejemplo, National Geographic, es cómo se fabrican los grandes barcos, los grandes aviones, los cruceros. Hay programas, por ejemplo, en el Gourmet, hay cómo se hacen los alfajores, cómo se hacen los maní tostados, cómo se hacen los panes de hamburguesa, cómo se hacen las galletitas, todo muestran las grandes fábricas y todos los procesos. O sea, lo que les quiero decir es que ya está todo, y eso ustedes ponen en YouTube y sale. Pero supongamos que me decían, bueno, sí, se hace así, bueno, perfecto. ¿Y cuántas unidades vas a vender? 2.000. Ajá. ¿Y de dónde sacaste esa cifra? Y ahí sonamos. No porque vendiendo 2.000, no, yo quiero saber de dónde sacaste esa cifra. ¿Está? Supónganse, no sé, un emprendimiento que se dedique a vender empanadas. ¿Está? Y agarra y te hace todo un plan de negocio previendo que va a vender 50 docenas de empanadas o 100 docenas de empanadas por semana. Son 400 docenas de empanadas por mes. Lo cual no es un número descabellado. Pero pasa a ser descabellado cuando vos te das cuenta que el lunes, martes y miércoles probablemente la gente no compre empanadas. Y si compra, comprará 1 o 2 docenas. Y que la gente probablemente compre las empanadas recién los viernes a la noche. A lo mejor hay alguno que quiera almorzar el sábado al mediodía o si no el sábado a la noche. Y cuando vos te das cuenta de eso, que tus días de venta es viernes a la noche y sábado a la noche, vos decís, bueno, ¿y cómo vas a hacer para vender 50 docenas de empanada viernes y 50 docenas de empanada el sábado?
y vos le mirás como 50 docenas, es poco, ¿sí o no? Pero sin embargo hay que fabricar, hay que construir, hay que armar 600 empanadas. Entonces le decís, ¿tenés la estructura para acomodar 600 empanadas? Que cuando vengan a retirar, no es que van a venir a retirar a la hora que vos le decís. Vos podrás hacer el relleno en la mañana, podrás ir preparando esto, podrás ir preparando lo otro, pero de golpe a las 7 de la tarde viene cena, a las 8 viene otro, a las 9 vos tenés el local lleno donde hay 50 personas o 30 personas queriendo llevar su docena de empanadas. Y esas 30 docenas de empanadas de golpe son 360 unidades que vos tendrías que haber armado, freído, puesto en una bolsa y entregar. Y la gente quiere recién hecha, la gente quiere calentita. O sea, no es que vos decís, bueno, voy a empezar a freír a la mañana. Y esas son las inconsistencias que generalmente el gerente general o el CEO empieza a mirar de cada uno de los sectores. ¿Por qué? Porque si yo presupongo que esa información es cierta, estoy complicado. Es como presuponer que mi cuerpo humano, yo puedo darme el lujo de comer fiambre todos los días, hamburguesa, papa frita, tomar gaseosa y que no voy a engordar ni 100 gramos al cabo de un año. Y eso va a provocar, por no haber investigado, va a provocar un colapso donde en mi sistema va a entrar en crisis. Y así es lo que ocurre en las organizaciones. Porque muchas organizaciones hay gerentes que tienen vergüenza de decir que van a vender solamente 30 de estas unidades. Y al tener vergüenza de decir que solamente voy a vender 30 unidades, agarro y pongo 50. Después invento cómo supuestamente dije que voy a vender, pero en realidad yo sé que no es así. Y ahí es donde surge la famosa unidad de control. Y que el control pasa a ser diario, semanal, quincenal, mensual. Porque no voy a esperar hasta fin de año para darme cuenta que un gerente me mintió. Porque ese gerente que me mintió va a producir problemas en el sistema. Entonces, supónganse que es una fábrica de autos. Y supónganse que una de las divisiones se dedica exclusivamente a la fabricación de motores. Entonces, en la línea viene el gerente de mercadotecnia y dice, miren, por ejemplo, supónganse que sea un Lamborghini o Ferrari, que son autos que se hacen a pedido y eventualmente salen 2.000 unidades por año y que ya están vendidas de antemano. Esos son autos donde hay una lista de espera, que creo que la lista de espera no sé si ahora está en 2 o 3 años. Es decir, si yo me quisiera comprar un Lamborghini, tengo que anotarme, no solamente anotarme, sino que tengo que mandar balance antecedente, hacer un depósito y esperar. Y no se puede comprar lugares en la lista de espera. Si se comprueba que yo compré un lugar en la lista de espera, me expulsan y no me venden el Lamborghini. Por eso son autos caros. Por eso ese auto sale $1,500,000 o $2,000,000, cuando en realidad puede ser que salga 700, 800 mil dólares, nada más que eso. Pero tiene estatus. ¿Y el estatus cómo se va dando? Pues de acuerdo a los grados de exigencia que le va poniendo el fabricante. Entonces, yo voy a fabricar 2.000 autos este año. Estos son los modelos. Y los Lamborghini, los motores sí se fabrican en Lamborghini. Son Lamborghini. Entonces, el gerente de producción de motores de la divisional motores dice, sí, no tengo problema, voy a hacer los 2.000 motores. Pero el gerente de producción de motores sabe que, por ejemplo, que por la pandemia
Va a haber determinados materiales que no va a poder conseguir tan fácilmente en el mercado. Entonces, esa contingencia él ya tiene que decir, miren, en situación normal, sí, no sería un problema. Pero ahora yo estoy haciendo las órdenes de pedido, pero tengo que hacer un seguimiento, tengo que ir viendo. ¿Y cómo vas a ir viendo? Y tengo que ir viendo semana a semana, quincena, mes a mes. ¿Por qué? Porque hay uno que fabrica una piecita así chiquitita y que esa fábrica está, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires y que el Gran Buenos Aires ahora entró en una fase 1 de cuarentena. Por lo tanto, todas las fábricas están cerradas y no están pudiendo producir. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, eso es la prevención que yo tengo que tener. ¿Para qué? Para no afectar al sistema. Eso es como cuando cualquiera de nosotros, ustedes o nosotros, vamos y nos hacemos un chequeo, el famoso chequeo anual. ¿Para qué? Para que después no nos agarre de sorpresa una enfermedad que pudo haber sido prevista. Por ejemplo, este chequeo a mi señora y a mí nos dio para la mierda porque se ve que la pandemia nos levantó un poco el colesterol. No mucho, pero si no nos hacíamos el chequeo, seguíamos manteniendo probablemente el mismo régimen dietario, etcétera, 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 y dentro de un año ahí sí ya se iba a transformar en un problemón para nosotros. Entonces, dentro de ese organigrama, esa es la función, para eso se le paga a un CEO, para eso se le paga a un gerente general. Porque el gerente general dice, va a fabricar 2 millones de motores, 2.000 motores. Cada motor sale $70.000. O sea que yo solamente en motores necesito 14 millones de dólares. A ver cómo voy a hacer para ir a negociar con el fabricante de motores. ¿Se entiende lo que les digo o no? ¿Por qué? Porque y ahí tiene que ver cuál es la proyección de fondos del gerente de administración. El del mercadotecnia vino y le justificó, las 2.000 unidades están distribuidas de esta manera. El de producción viene y dice, sí, yo puedo hacer salvo estas restricciones, pero yo lo que puedo asegurar es que el piso va a ser 1.500 unidades y sí puedo asegurar las 2.000 unidades si las condiciones fueran normales. Pero yo ya de entrada establezco cuál es el rango en esta situación. Escenario 1 probable es la pandemia se viraliza como se está viralizando y provoca cierres que no se está produciendo, pero si se viralizara y todo el mundo cerrara, listo, cerramos todo, nos fundimos todo. Esas son las decisiones por las cuales los gerentes ganan mucha plata. Porque si le erran en algo, hace perder mucha plata. Esas son las razones por las cuales los buenos gerentes son buscados por las grandes empresas y bien remunerados. Entonces, ese sistema me muestra el CEO, ¿tá? El gerente general, pero después ya me muestra las 3 áreas funcionales. Ustedes se dieron cuenta que estamos recorriendo el organigrama, ¿sí o no? Y las 3 áreas funcionales me topo con que hay mercadotecnia y ventas. ¿Y eso qué significa? Estudio de mercado y venta posterior. Y para hacer eso, ¿qué hago? Me meto en el sistema de mercadotecnia y ventas. No es tan simple decir mercadotecnia y ventas, sí, estudio mercado y venta, nada, eso te dice el nombre. Entonces ahora ustedes tienen que decir, bueno, pero ¿cuáles son las partes del sistema mercadotecnia y venta? Porque mercadotecnia y venta es un subsistema del sistema empresa o del sistema organización. Pero cuando me paré en mercadotecnia y venta, ahora me doy cuenta que mercadotecnia y venta es un sistema por sí mismo. Y digo,
A ver, denme la definición del sistema mercadotecnia y ventas. Y obvio que la respuesta de ustedes va a ser, es la... ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es el sistema de mercadotecnia y ventas? No te rasques, Tamara, yo, con que me diga la definición no me está bien. Conjunto de partes que se interrelacionan entre sí para producir un resultado. En este caso, el resultado esperado es vender 2.000 unidades. Para eso necesito que todas las partes del sistema de mercadotecnia y ventas se interrelacionen entre sí. Y esa interrelación va a provocar que esa interrelación va a producir, eso significa interrelación, que lo que va a provocar cambios en el otro. Y lo que hacen los dos va a provocar cambios en un tercero y entre los tres van a provocar cambios en todo el sistema. Y lo que deja de hacer un sector provoca cambio en todo el resto. Entonces decimos, bueno, para poder ver, para poder prever cómo será la magnitud de los cambios dentro del sistema de mercadotecnia y venta, ¿qué hago? Analizar el sistema. ¿Así? Sí. ¿Y qué me voy a dar cuenta? ¿Saben qué? Que mercadotecnia y venta es la suma de subsistemas. ¿Así? Sí. Pero, profe, usted dijo que era un subsistema del sistema empresa y ahora usted me está diciendo que el sistema... Por eso le estoy diciendo que hay sistemas mayores dentro de los cuales se van encerrando distintos sistemas, ¿tá? Que son subsistemas del mayor, pero en sí mismo ya es un sistema. Porque cuando miro mercadotecnia y venta, ¿qué es lo que voy a encontrar ahí? Voy a encontrar un subsistema de marketing. Voy a encontrar un subsistema de atención al cliente. Voy a encontrar un subsistema de logística. Voy a encontrar un subsistema de ventas. Voy a encontrar un subsistema de administración de ventas. Voy a encontrar un subsistema de servicio postventa. ¿Qué es lo que les dije hasta ahora? ¿Qué es eso? El organigrama de la parte que corresponde a mercadotecnia y ventas. Y cuando entro en marketing, ya veo que marketing sí puede ser que le llamemos la suma de subsistemas, pero en realidad marketing como sistema en sí ya puede funcionar en función a qué? A los datos, a la información que empieza a recibir, y marketing está en posición de procesar por sí mismo para generar esa información que se va a ir a interrelacionar con el resto. Y cuando miro ahí, ¿saben lo que termino mirando? Los puestos de trabajo. Entonces en marketing habrá alguien que haga estudio de mercado, otro que haga estudio de la competencia. En administración de ventas habrá un puesto que se llama administrativo de ventas. En logística habrá alguien que se ocupa de la logística de entrada y de la logística de salida, pero la logística de entrada en realidad es de producción, no tanto de mercadotecnia. ¿Qué significa logística de salida? En que habrá alguien que va a decir, bueno, ¿cuáles son los envíos que voy a poder tercerizar, que va a ir por correo argentino? ¿Cuáles son los envíos que necesito transporte de carga? ¿Cuáles son los envíos que puedo mandar por barco? Son todos distintos puestos de trabajo. ¿Se dieron cuenta cómo le desguacé el organigrama ahí? Es lo mismo que el año pasado. ¿Y ustedes van a decir que estamos dando el año pasado? Sí. Entonces ahora me muevo, vuelvo a subir, porque ya sé más o menos todo lo que
hace mercadotecnia y venta, y cuáles son los procesos que van a terminar interrelacionándose con el resto. Y entonces, ¿a dónde me voy ahora? Una vez que yo sé cuánto tengo que producir, ¿a dónde voy? Y la lógica indica que vaya al área funcional de producción. Y esa área funcional de producción ahora le llamo sistemas de producción. ¿Y qué voy a encontrar en sistema de producción? Voy a encontrar compras. ¿Se acuerdan que el año pasado yo dije todos los organigramas son exactamente iguales? Voy a encontrar compras. Voy a encontrar administración de la producción. Voy a encontrar manejo de inventario y stock. Voy a encontrar control de calidad. ¿Y después qué voy a encontrar? Los distintos procesos específicas a esa industria. Y ahí donde yo le decía, todos los organigramas son lo mismo, salvo en el proceso de producción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo fabricar una casa que fabricar un kilo de pan. No es lo mismo fabricar un barco que fabricar un sándwich de milanesa. No es lo mismo. Y no, fíjate, uno lleva hierro, soldadura, fíjate el tamaño, la cantidad. Es más, generalmente los barcos se hacen uno por año o uno cada 2 años. Y los sándwiches milanesas va a ser 50 por día. Ahí sí, la verdad que sí, tiene razón, no es lo mismo. Quédense tranquilos que en esta materia le voy a demostrar a ustedes que es lo mismo. Ah, está interesante ahora, ¿eh? Ya, sí, a la miércoles, como lo mismo hacer sándwich milanesa que barco. Sí. ¿Cuándo? Ese en el segundo cuatrimestre. Pero ¿qué es lo que vi ahora? Porque después de compra, por ejemplo, veo los puestos de trabajo en compra. ¿Qué voy a encontrar? En producción, voy a encontrar el responsable, un puesto de trabajo que es el responsable de ir sector por sector de producción para ver qué es lo que se debe comprar para producir lo que tienen que producir. Entonces, el responsable de compras tiene el programa de producción. Ese programa de producción es el que le dio el gerente de producción. ¿Por qué le dio el gerente de producción? Para decirle, che, guarda que vos sos el responsable de compra. Entonces se agarra y dice, para mañana hay que producir 50 kilos de pan. Para producir 50 kilos de pan necesito 40 kilos de harina. ¿Qué es lo que hace ese responsable de compra? Verifica cuánto hay en inventario y si es necesario no salir a comprar hoy harina. Es una forma muy, muy simple de decirle qué es lo que se hace en ese puesto de trabajo. Y así cada uno de esos sectores de ese organigrama tiene puestos de trabajo. Cada uno de esos sectores tiene puestos de trabajo. Y bueno, listo, ahora subo y me contacté con Mercadotecnia y dije, che, yo ya vi tu interacción conmigo, si hacemos bien las cosas va a provocar de que vos puedas entregar los productos. Y a su vez, yo supongo que tengo la garantía que cuando vos me dijiste que vas a vender esto, yo me voy a dedicar solamente a producir. El problema de venta es tuyo. Eso significa que yo una vez que produzca no voy a ir a preguntarte, che, ¿está vendiendo? Obvio que lo vamos a hacer en una reunión de directorio, gerencial, etcétera, etcétera. Pero mi preocupación es producir. La tuya va a ser vender. ¿Y eso cómo se llama? División de trabajo. Coincidentemente es un principio de administración. ¿Vieron cómo se va atando todo otra vez? Entonces ahora de golpe el de producción con el de mercadotecnia dice, che, pero para hacer esto necesitamos apoyo, ¿no es cierto? Y sí, por supuesto. ¿Qué le necesitamos? Necesitamos gente que administre el proceso. Pues yo si bien tengo acá a alguien que me administra la producción,
Pero tiene que haber alguien que tenga control de lo que yo estoy haciendo y de lo que vos estás haciendo. Que lleve esa administración de las áreas en su conjunto. Porque si yo me dedico y me encierro solamente en lo mío, sin mirar lo tuyo, que es lo que yo voy a hacer, y si vos te vas a dedicar exclusivamente a lo tuyo, que es entregar los productos que vos dijiste que vendiste, no importa, y no te importa si yo estoy produciendo o no, qué es lo que te corresponde hacer. Pero tiene que haber alguien que vaya coordinando que los esfuerzos vayan siendo parejos, que cuando yo diga necesito harina, la harina esté, que cuando vos digas, che, este me quiere pagar a los 30 días, te digan que sí o que no. Entonces ahí aparece el tercer área funcional que se llama administración. Y de golpe podemos decir que el sistema organización es el conjunto de partes que interactúan entre sí para obtener un fin determinado. Entonces las preguntas que yo le voy a hacer es, ¿cuáles son las partes del sistema de organización? Y ahí ustedes me van a decir, bueno, y el subsistema de administración, el subsistema de producción y el subsistema de mercadotecnia y ventas. Pero igual les voy a hacer recordar. Pero el sistema de administración es la suma de ¿qué? Recursos humanos, finanza y manejo de fondos, contabilidad y compras. ¿Sí o no? Y debajo de eso, ¿qué hay? Puestos de trabajo, acciones que hay que hacer. ¿Y saben lo que vamos a hacer en esta materia, chicos? Vamos a centrarnos en cada uno de los puestos de trabajo de cada uno de esos ravioles o sectores para que ustedes sepan qué es lo que se hace y por qué se hace y cuál es la importancia del trabajo en ese puesto de trabajo para que todo funcione. ¿Les interesa? Porque va a ser práctica ahora. O sea, es teoría con práctica. Es teoría y práctica. Ustedes con Galván van a aprender a cargar el sistema. Yo les tengo que explicar por qué esa información que ustedes están cargando, de dónde salió y para qué y por qué. Para que ustedes entiendan que el día de mañana cuando vayan a trabajar y ustedes digan, alguien le diga, ¿vos sabés manejo de tango? Por supuesto que sé manejo de tango. ¿Pero sabés cargar nada más? No. No solamente sé cargar, sino que sé cómo se alimenta todo el sistema. Así que en función a eso, ¿les parece interesante ahora la materia? ¿Vieron qué fácil que le vendí la materia a ustedes? A partir de ahora van a querer, no van a ver la hora de que llegue los martes para ver la materia. Ojo, el año pasado le hice lo mismo. ¿Se acuerdan? La administración era extremadamente aburrida y creo que fue aburrida hasta que le di el tortazo del primer parcial y ahí a partir de ahí dejó de ser aburrida y pasó a ser algo que había que tomar un poquito más en serio porque si no, no hace pelota. Bien. Profe. Sí. Una consulta. Esta es Tamara 2, la que está hablando es Tamara 2. No, la que mandó mensaje es Tamara 2, la que está hablando es Jacqueline. Sí, Jacqueline. Le hago una consulta, profe. Para estudiar los enfoques integrador, fragmentador y operacional, sí. La bibliografía de la teoría de sistemas de Bertalan Lanfy.
¿Es lo Sí, mismo? si quieren, sí. O sea, Ah, ustedes estudian de donde quieran. Yo lo que hice fue simplificarle, no sé si en 2, 3 o 4 renglones, lo que sí, sí. vos vas a ir a leer en todo ese libro. Claro, pero quería saber si era Sí, sí, el sí. mismo autor. Pero el enfoque integrador, Jacqueline, el enfoque integrador, ¿tá? Es el diseño del sistema en sí, el organigrama con las áreas funcionales. Y eventualmente tenés que diseñar ahora también los sectores. Es el organigrama. Y ahora tenés que hacer los puestos de trabajo. Es el enfoque integrador. Ahora viene el fragmentador, porque ahora avanzamos y en la unidad 2, ¿de qué vamos a hablar? Acá tengo, la unidad 2 vamos a agarrar exclusivamente dos de los ravioles. Un raviol. A ver, administración, si está... La vinculación. No, estaba hablando de balde. Como ustedes no dan administración de personal en ninguna otra materia, toda la unidad 2 se va a referir a administración de recursos humanos. Porque eso ustedes no dan en ninguna materia. ¿Está? Entonces acá vamos a dar en una unidad lo que eventualmente es una materia para el licenciado de administración en quinto año. Porque mi intención es que ustedes sepan qué es lo que se hace en cada puesto de trabajo, cuáles son las funciones, porque de golpe, si vos sabés que me contrataron para trabajar en tal lado, sí, ¿qué vas a ir? Mirá, voy a ir a recursos humanos y me dijeron que tengo que ir a legajo y no tengo la más pálida idea de qué es. Bueno, acá van a saber, hay un puesto de trabajo que se llama legajo y ustedes van a saber qué significa. Vos sabés que estoy ahí en la empresa y dice que hay un proceso de evaluación de desempeño y no tengo la más pálida idea de cómo se va a hacer o qué significa. Acá lo van a aprender. Entonces, la unidad 2 es exclusivo de administración de recursos humanos. En la unidad 3 vamos a hablar, ¿saben de qué? A ver, sí, vamos a hablar de dos ravioles. Dos ravioles en la unidad 3. Un raviol es contabilidad que ustedes ya están dando, nada más que de golpe, más allá del razonamiento contable, yo le voy a dar ahora el razonamiento administrativo de la contabilidad. No es tan simple como hacer asientos. Yo ahora les tengo que fundamentar a ustedes por qué la contabilidad es la base para la toma de decisiones. Les tengo que fundamentar. Y dentro de esa misma unidad, finanza y manejo de fondos. ¿Y eso qué, profe? Algo tan simple como cobrar y pagar. Pero realmente simple. Puede que sí o puede que no. O sea que en la empresa me preguntaron si yo sé manejos de tesorería. Y la verdad que ahora voy a ir a ver qué significa manejo de tesorería. O si no van a decir, algo simple, es cobrar y pagar. Bien, perfecto. Vamos a ver la lógica del sistema cobrando y pagando. Suponete vos, Sebastián, Jorge, que yo venga y te diga, pagame 5.000 pesos, en concepto de que no, pagame, si vos dijiste que era fácil pagar. Entonces ahora vamos a ver la lógica de eso. Esa es la unidad, esa sería la unidad 3. La unidad 4, ustedes no dan en ninguna materia administración de la producción. Che, ¿es lo mismo producir pizza que trenes? ¿Vos sabés que sí? Nah, me estás jodiendo, profe. No, te voy a demostrar que sí. Porque yo una de las cosas que creo que siempre le dije, ¿para qué está la administración? Para facilitar los procesos, para
la gestión, para hacer todo más fácil para todos, ¿sí o no? Entonces eso es lo que yo busco hacer, para que ustedes, no importa dónde vayan, ustedes se sientan y sepan de que las tareas que van a hacer en ese puesto de trabajo son exactamente la misma en una fábrica de pizza, en una fábrica de trenes. Entonces la unidad 4 es todo producción. O sea, el cuco a tumbar en el parcial 1 es la unidad 2, que es recursos humanos, porque ustedes no la dan en ninguna otra materia. Segundo cuatrimestre arrancamos con la unidad 4. La unidad 5, hablamos ahí, como es la unidad 5, metemos mercadotecnia y ventas, creo que, a ver, unidad 4 es todo producción. Sí, la unidad 5 hablamos otra vez de mercadotecnia y ventas, y ahí volvemos a tocar cuestiones de proyecto de inversión, evaluación de plan de negocio, que tiene mucha relación con la charla esa que tuve hace 2 semanas. Qué es lo que tienen que tener en cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la unidad 5, pero es algo que ustedes ya lo dan en otra materia. Ustedes tienen comercialización, así que no le va a asombrar para nada lo que hablemos de ahí, porque ustedes ya conocen. Y la unidad 6 es algo que ustedes no dan, o si dan, dan muy por arriba, ¿sí? No en grado, no en lo que realmente importa. Le aclaro que Administración de la Producción es una materia de 4º año en Administración de Empresas que yo se lo voy a dar en una bolilla. Y la unidad 6 va a ser estrategia. Que ustedes en comercialización hablan de estrategia, 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 listo. Vamos a reforzar un poquito más esos conceptos. Así que lo que les quedó claro hoy es que el sistema empresa, el sistema organización era la interrelación entre los distintos subsistemas que interactúan entre sí para provocar un resultado determinado, y que las partes del sistema organización son administración, producción, mercadotecnia y venta. Entonces, en la próxima clase ya nos vamos a meter exclusivamente en el sistema, dentro del sistema de administración, en el sistema de recursos humanos. Y vamos a hablar de eso. Fue mucha información para hoy, ¿no? ¿Ah? David Mar, ¿por qué no está? No sé, el grupo de WhatsApp, David, yo no manejo, ya te dije ya una vez, yo no manejo el grupo de WhatsApp. Si no te quiere la gente dentro del grupo de WhatsApp, no me culpes a mí. Conmigo es solamente lo que vas a recibir acá por Google Meet. Así que si eventualmente, no sé, mandarle mensaje, lo que sea, pero probablemente estés bloqueado. Ese Y eso maneja el maneja otro el profe. profe Ah, Galván. bueno, y fíjense, viste, ahí. Ese Hay que maneja el mandar otro un profe. mensaje al profe Galván y él te añade al grupo. Claro, viste. Sí, siempre y cuando te acepte, David, si no, no. Claro, sí. ¿Ah? Si no, estás en el horno. Tienes que mandar un correo al profe, Vale. dando tus datos y tu celular y él te añade. ¿Escuchaste, David? Bueno, se ofendió David, ya ni me contesta, ¿no? Como le dije que... ¿tá? Bueno, listo. Chicos, nos vemos el martes que viene. ¿Está? Bye.